condiciones. ¿Cuáles son las causas identificables de hipertensión arterial? En realidad vamos a tener muchas causas, pero todas esas son poco frecuentes y vamos a sospechar sobre todo en hipertensión arterial secundaria en personas jóvenes. Personas jóvenes. En segundo lugar, personas que debuten con presiones arteriales muy elevadas y sobre todo asintomáticas. Ese tipo de personas siempre tenemos que tratar de buscar cuál es la causa que está provocando la hipertensión arterial. Entonces, dentro de una de las causas frecuentes tenemos el apnea de sueño, sobre todo varones, obesos. Obesos es la principal característica y que pueden ser jóvenes, que como ustedes saben, durante la noche estos pacientes hacen periodos de apnea importantes que hacen que se incremente la presión arterial. Inclusive este tipo de pacientes requieren hasta CPAP para poder respirar adecuadamente durante la noche. Causa de muerte súbita además. Entonces, esa es una de las causas fundamentales de lo que es la hipertensión arterial. En estos pacientes, bajando de peso, con apoyo oxigenatorio como el CPAP, las presiones arteriales también suelen mejorar y obviamente con tratamiento antihipertensivo, ¿no? Hay drogas relacionadas también con el desarrollo de la hipertensión arterial que vamos a ver en la siguiente tabla. La enfermedad crónica renal en cualquiera de sus etiologías, pero finalmente que produzcan falla renal. Recuerden que la hipertensión arterial es causa de falla renal y además la falla renal también es causa de hipertensión arterial. Entonces, en este tipo de pacientes con falla renal, vamos a ver que en el tratamiento hay fármacos inclusive que no podemos dar. Todo aquel que va a pasar va a tener filtración renal, van a ser fármacos que vamos a tener que hacer ajustes de acuerdo a la depuración de creatinina. Tenemos también el aldosteronismo primario, la enfermedad renovascular, la enfermedad producida a nivel arterial renal, la terapia crónica con esteroides, pacientes con enfermedades inmunológicas y que reciben corticoterapia de manera permanente, tienden a tener una mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, las pacientes lúpicas, con artritis reumatoide, que reciben prednisona de manera frecuente, son pacientes que pueden desarrollar hipertensión arterial. El feocromocitoma, la coartación de aorta, enfermedades de la tiroides o de la paratiroides también pueden provocar hipertensión arterial. En el caso de la coartación de aorta, todo joven ingresa a consultorio con hipertensión arterial elevada, siempre tenemos que revisar pulsos, ver si es que hay asimetrías de pulsos o no, que nos puedan estar indicando ya la presencia de esta enfermedad. Entonces, dentro de las causas que son múltiples, he puesto en la diapositiva previa las causas que son más frecuentes. Vamos a tener causas de origen renal, como las enfermedades parenquimatosas renales, la nefroangiosclerosis, las glomerulopatías, las nefropatías tubulointersticial, los tumores renales. Cualquier enfermedad renal que produzca falla renal puede provocar hipertensión arterial. La obstrucción ureteral o vesical, las tubulopatías, las enfermedades renovasculares, la displasia fibromuscular, la enfermedad aterosclerótica, coartación de aorta, artritis Takayasu, neurofibromatosis, las arteritis de células gigantes, la poliarteritis nodosa, son causas de hipertensión arterial. Las endocrinológicas, trastornos de la tiroides y la paratiroides, el feocromocitoma, la hiperplasia suprarrenal congénita, la acromegalia, y dentro de otras causas no se olviden el apnea obstructiva del sueño y también la presencia o los fármacos, sobre todo los corticoides y la terapia estrogénica, son las causas de hipertensión arterial. Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar? ¿En qué pacientes sospechamos hipertensión arterial secundaria? Siempre recuerden, paciente joven que venga con presiones arteriales muy elevadas, ya estamos sospechando que existe una causa primaria, una causa que esté provocando este incremento de la presión arterial. Hipertensión de comienzo súbito, que tenga un curso grave o acelerado, sobre todo jóvenes, vuelvo a insistir. La hipertensión arterial en estadio 3, que no existe historia familiar de hipertensión arterial aislada, por ejemplo de tipo sistólica, o que en el laboratorio estemos encontrando trastornos electrolíticos como hipocalemia, hipercalcemia, incrementos de los niveles de creatinina, un sedimento urinario anormal, o que
tengamos una hipertensión arterial que no responde a los tratamientos habituales. Cuando hablamos de hipertensión resistente, cuando el paciente recibe más de una combinación de 3 fármacos a dosis plenas y no controlamos presiones arteriales. Esa es la definición de hipertensión arterial resistente. Entonces, si llega a la consulta un paciente joven con presiones arteriales incrementadas, entonces primero tenemos que pensar en una probable causa que esté provocando incremento de las presiones arteriales. Obeso, una posibilidad es apnea del sueño. Y empezamos a pedir todos sus exámenes que más o menos nos pudieran descartar otras posibilidades, ¿no? Dosaje de cortisol, su ecodoppler de arterias renales para evaluar malformaciones a nivel de las arterias renales, función renal como creatinina y depuración de creatinina, microalbuminuria, electrolitos como el dosaje de potasio, calcio sérico, evaluar también tiroides, evaluar paratiroides. Obviamente clínicamente evaluamos si es que existe alguna diferencial de pulsos, algún soplo a nivel cardíaco, un examen ecocardiográfico, entonces nos va a permitir establecer una probable causa de hipertensión arterial. Cuando existe intolerancia a fármacos, cuando tenemos, por ejemplo, se da beta bloqueantes y empeora el tratamiento, por ejemplo, eso se da en el feocromocitoma, la insuficiencia renal aguda después del inicio o incremento de dosis de YECAS o ARAS, eso se da sobre todo en la hipertensión renovascular. Dentro de los fármacos habituales que empleamos al inicio van a ser los fármacos YECAS o ARAS. Cuando damos en un paciente que tiene hipertensión renovascular, este paciente empeora la falla renal o se presenta la insuficiencia renal. En el feocromocitoma iniciamos con betabloqueantes y vemos que empeora inclusive el tratamiento de la hipertensión con los betabloqueantes. Y la hipertensión arterial resistente, que ya dijimos que la definición es la presión arterial ambulatoria, no en el consultorio, sino ambulatoria, diurna, superior a 135,85, a pesar de un correcto cumplimiento del tratamiento con 3 fármacos a dosis plenas, siendo uno de ellos un diurético. Esa es la definición de hipertensión arterial resistente. El comportamiento normal de la presión arterial es que los valores de la presión arterial que hemos visto, el desglosado en los cuadros previos, es de la presión arterial diurna, porque durante la noche la presión arterial debe disminuir. Ese es el ritmo circadiano que se menciona, ¿no? Durante el día, hasta valores de 120,70, que es la presión arterial normal. Durante la noche las presiones arteriales pueden descender inclusive hasta 90,60 y al amanecer las presiones arteriales nuevamente vuelven a subir. Ese es el ritmo circadiano de la presión arterial. Las mediciones que se evidencian en las tablas son también presiones medidas de manera ambulatoria, ¿no? Existen exámenes que evalúan también la presión arterial, como el MAPA, por ejemplo, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde al paciente se le conecta un dispositivo que es un brazalete, un tensiómetro, por el periodo de 24 a 48 horas, se lo lleva a domicilio, y va a medir la presión arterial mientras la persona realiza todas sus actividades, en su vida cotidiana y duerme. Entonces, en ese estudio nosotros vamos a valorar el comportamiento de las presiones arteriales durante el día, durante la noche, si existe esa variación de la presión que debe descender más o menos 10 milímetros de mercurio de día en comparación entre el día y la noche, etcétera, ¿no? Ese es otro tipo de examen. Por eso la aclaración que se hace aquí en la hipertensión arterial resistente es una presión arterial ambulatoria y diurna, ¿no? Porque pueden ponerles aquí el término nocturna, no es válido. Las presiones de la noche son mucho más bajas. ¿Cuál le parece la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria de causa endocrina? Creo que esa es una pregunta que siempre ha sido frecuentemente realizada en los exámenes. Recuerden que son los anticonceptivos orales, ¿no? Todos los anticonceptivos orales es una causa frecuente de hipertensión arterial, sobre todo en mujeres jóvenes en etapa reproductiva. Entonces, para recalcar, dentro de las causas endocrinológicas de hipertensión arterial, miren, de lejos se lleva la terapia estrogénica, que representa aproximadamente el 3% de todas las causas endocrinológicas. Luego vamos a tener el hiperaldosteronismo primario,
el feocromocitoma, que también es relativamente frecuente, Cushing, problemas de tiroides, la acromegalia, pero la principal causa viene a ser la gestación. La terapia estrogénica. Es otro tema en relación a lo que es la hipertensión arterial durante la gestación. En la hipertensión arterial durante la gestación, recuerden, esto lo van a tratar obviamente cuando revisen la parte ginecológica, pero el incremento de las presiones arteriales se ven básicamente producido por la gestación, en la que la fisiopatología es completamente diferente a la hipertensión arterial secundaria o aquella producida o primaria producida por alguna lesión en un otro órgano que provoca el incremento de la presión arterial. Esa es toda la familia de fármacos que nosotros podemos utilizar para el manejo de la presión arterial, mientras que en la gestación existen fármacos que no podemos emplear. Los fármacos de tipo A son aquellos estudios que no evidencian riesgos, o sea, que tienen total seguridad para su uso. B, no existen evidencias de riesgo en humanos, y C, el riesgo no puede ser descartado. Entonces, todos los beta bloqueantes no se utilizan, ni los calcio antagonistas, existen beta bloqueantes que pueden ser empleados, sí, pero la mayoría de beta bloqueantes lo que producen son retardo de crecimiento intrauterino, inclusive muerte intrauterina. Dentro de los calcio antagonistas, el fármaco que podemos emplear es el nifedipino. Y la alfa-metildopa es el fármaco que habitualmente utilizamos en gestantes. Recuerden que a diferencia de del resto de personas, en las gestantes no se pueden hacer estudios experimentales, ni observacionales, ni para comparar fármacos, ¿no? Eso no se puede realizar. Entonces, los estudios que se han realizado hasta la fase 3, o sea que es en animales, de este tipo de fármacos, el riesgo de todas maneras no puede ser descartado. Definitivamente los fármacos que no podemos utilizar van a ser el espironolactona, hidroclorotiazida, o sea, la familia de los diuréticos, a excepción de la furosemida, que va a ser en algunos casos específicos. Recuerden que los betabloqueantes, si bien es cierto, están dentro del riesgo de la categoría C, producen retardo de crecimiento intrauterino, inclusive muerte intrauterina. Y definitivamente pueden ocasionar muerte, retardo de crecimiento intrauterino con en mayor porcentaje son los YECAS y los ARAS, que están completamente contraindicados en el uso de esos fármacos durante la gestación. El otro inconveniente con los betabloqueantes es también la reducción de la frecuencia cardíaca en el feto. Por eso es que se evita un poco los betabloqueantes, pero cuando finalmente se requieren se tienen que utilizar. Y contraindicados en el embarazo, bueno, no existe ninguno. La hipertensión arterial durante el embarazo puede tener todas las siguientes consecuencias, excepto aumento de incidencia de muerte intrauterina, bajo peso en el nacimiento, hidrops fetal, aparición de eclampsia, prematuridad. El hidrops fetal, ¿no? Recuerden que aumenta la incidencia de muerte intrauterina, se produce el retardo de crecimiento intrauterino, puede haber óbito fetal, el bajo peso al momento de nacer, la prematuridad también es otro factor, es otro problema que se puede producir en el embarazo. En el embarazo pueden utilizarse sin riesgo fetal, excepto, tenemos aquí los YECAS, ¿no? YECAS y ARAS, contraindicación absoluta. Toda la familia de los YECAS, toda la familia de los ARAS, espironolactona, hidroclorotiazida, dentro de los fármacos que se utilizan para cardiología. ¿Y qué hacemos con aquellas pacientes que tienen falla cardíaca y encima desarrollan preeclampsia durante la gestación? Realmente es bien difícil, ¿no? Pero en ellas, por ejemplo, utilizamos la furosemida como diuréticos, no podemos utilizar ningún YECA, ningún ARA. Se protege siempre primero a la madre, pero en realidad el manejo es bastante complicado. En las mujeres con hipertensión esencial, durante el embarazo debe continuarse el tratamiento antihipertensivo, excepto, ¿qué fármacos no van aquí? YECAS, ¿no? YECAS o ARAS completamente salen del tratamiento. Perfecto. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento en los pacientes con hipertensión arterial?
En primer lugar, lo que vamos a reducir en este tipo de pacientes va a ser reducir la morbimortalidad cardiovascular, ¿no? Tenemos que evitar las complicaciones tardías de los órganos diana a nivel cardiológico, renal, neurológico, ¿no? Y en segundo lugar, obviamente evitar la mortalidad por ese tipo de enfermedad no adecuadamente manejada. El objetivo en relación a la presión arterial debe ser por debajo de 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y en la diastólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo ideal en todo paciente hipertenso. Se decía anteriormente, hasta antes de la publicación del 8º reporte, que debíamos ser mucho más exigentes en el manejo de la presión arterial en pacientes diabéticos y en pacientes sobre todo con falla renal, pero ahora no. La meta para todo tipo de pacientes debe ser por debajo de 140 o 90 milímetros de mercurio. Como se ve aquí, ¿no?, en el diabético y en la enfermedad renal se exigía de que las presiones deberían ser mucho más bajas, pero ya ahora la tendencia es de que las presiones estén por debajo de 140 con 90 milímetros de mercurio. El tratamiento no farmacológico debemos de tener aquí presente, primero abandono del tabaco, reducir el peso en las personas obesas, bajar el consumo de alcohol, realizar ejercicio de tipo aeróbico de manera moderada, disminuir el consumo de sal, incrementar el consumo de frutas y verduras. Y dentro del tratamiento vamos a tener varias familias que van a actuar en diferentes niveles de los sistemas reguladores. Por ejemplo, los beta bloqueantes van a ser fármacos que van a actuar a nivel de la activación del sistema simpático. Va mejor en pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica aislada. Pacientes con cardiopatía isquémica, recuerden que son los fármacos de elección. No existe el fármaco ideal para el control de la presión arterial, como vuelvo a reiterar. Pero dentro de estas familias se van a preferir fármacos de acuerdo a las cardiopatías de base o enfermedades de base que tenga el paciente. Por ejemplo, pacientes con cardiopatía isquémica hipertensos, de primera línea, beta bloqueantes. Segunda línea que emplearán van a ser los YECAS o los ARAS. Pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, beta bloqueantes. Pacientes con falla cardíaca y que además cursan con hipertensión arterial, primer fármaco de elección, YECAS o ARAS. ¿No? YECAS o ARAS van a ser los primeros fármacos porque ellos han demostrado disminuir morbilidad en ese tipo de pacientes. Antagonistas de calcio va bien, por ejemplo, en pacientes que son ancianos. Las indicaciones de los ARA2 van a ser en los mismos pacientes que utilizan los YECAS, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, diabéticos, cardiopatía isquémica. Y la ventaja de los YECAS y los ARAS es que van a también proteger riñón, eso es fundamental, por la protección renal que brindan esos dos fármacos. Si son pacientes que, además de tener hipertensión arterial, presentan taquiarritmias, entonces vamos a preferir de todas maneras los beta bloqueantes. Si son pacientes con hipertensión y que además cursan con tirotoxicosis, entonces dentro de los beta bloqueantes vamos a preferir inclusive el propanolol. Y así va a haber fármacos que se van a elegir de acuerdo a la patología de base. Recuerden las contraindicaciones de los beta bloqueantes: el asma, la enfermedad arterial periférica severa y las bradiarritmias de cualquier tipo, ¿no? Bradicardias sinusales o bloqueos auriculoventriculares importantes. Estos pacientes no van a poder utilizar los beta bloqueantes. Los YECAS y los ARAS, contraindicados en el embarazo, contraindicados en la falla renal severa y también contraindicados en la estenosis bilateral de arteria renal. En la hiperpotasemia, cuando este es importante por encima de 4.5, también están contraindicados, ¿correcto? Los alfa bloqueantes, la hipotensión ortostática que se debe de tener cuidado en su uso. Los diuréticos, dentro de los diuréticos vamos a tener tres familias, sobre todo los tiacídicos, los de ASA y los antialdosterónicos. Estos fármacos, como los antialdosterónicos, van a ser preferidos en pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio, en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Acá vamos a tener a la espironolactona. Si recuerdan, la espironolactona como ahorrador de potasio es un fármaco que disminuye la morbilidad en pacientes con falla cardíaca. Ya ha demostrado
que es bastante efectiva cuando la fracción de eyección todavía está reducida por debajo del 40%, perdón. Entonces son fármacos que se van a poder utilizar en ese tipo de pacientes. Los diuréticos de ASA vamos a manejar en el contexto de pacientes con falla cardíaca y también con falla renal. Los tiazídicos, por lo general utilizamos como coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial en dosis bajas, siempre teniendo cuidado con este tipo de fármacos, porque recuerden que puede producir trastornos metabólicos, es decir, dislipidemias como consecuencia de su uso, disfunción sexual en el varón, sobre todo disfunción eréctil, y está contraindicado en el embarazo. Los diuréticos, seguimos con los tiazídicos, las contraindicaciones sí absolutas van a ser la presencia de gota, las hepatopatías, la falla renal cuando la creatinina está por encima de 2.5 miligramos por decilitro, alergias a las sulfamidas, las hepatopatías, los diuréticos de ASA, en la cirrosis hepática, en la gota, alergias a sulfamidas, y los antialdosterónicos, cuando asociamos con los YECAS y los ARAS, tener mucho cuidado por el incremento de potasio y en la falla renal. Esas serían las principales contraindicaciones. Recuerden los tiazídicos, sobre todo por la dislipidemia y el desarrollo de enfermedades metabólicas que pudieran provocar. Acá tenemos también los betabloqueantes, algunas contraindicaciones posibles. Recuerden que las contraindicaciones absolutas, los bloqueos auriculoventriculares, las bradicardias, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí faltaría la enfermedad arterial periférica severa, pero también estos fármacos pueden provocar el desarrollo de enfermedades metabólicas como la dislipidemia y la diabetes, ¿no? Miren que la contraindicación no es absoluta cuando existe una bradicardia por encima de 50 latidos por minuto, por debajo de 50 latidos por minuto tenemos que valorar riesgo-beneficio. La depresión sí es algo asociado a los betabloqueantes, sobre todo al bisoprolol y al metoprolol. Los calcio antagonistas, recuerden que en la insuficiencia cardíaca con depresión severa de la función cardíaca son fármacos que no se deben utilizar. El verapamilo y el diltiazem pueden ocasionar disfunción sexual, la arteriopatía periférica también. No utilizamos obviamente cuando existe bradicardia o trastornos de conducción como los bloqueos auriculoventriculares segundo y tercer grado. Pero los betabloqueantes, por ejemplo, van muy bien cuando se tiene migraña. El metoprolol es un fármaco que contribuye en el tratamiento de la migraña. En la tirotoxicosis, el propanolol va bien. En las taquiarritmias, cualquiera de los betabloqueantes. Cuando hay temblor esencial, la hipertensión arterial perioperatoria, que se produce más que todo por una descarga simpática, van muy bien los betabloqueantes. Los calcio antagonistas, cuando tenemos aterosclerosis carotidia, en el embarazo el nifedipino va muy bien. Cuando hay contraindicación para los betabloqueantes en el asma y el EPOC, podemos utilizar también los calcio antagonistas. En el deterioro cognitivo también podemos emplearlo. Muy bien. Los YECAS y los ARAS, las contraindicaciones, hiperpotasemia, como hemos señalado, la estenosis bilateral renal, la falla renal importante, en el embarazo y la lactancia no lo utilizamos. En el embarazo preferimos metildopa y nifedipino. Esos son los dos fármacos que vamos a emplear con mayor seguridad durante la gestación. Entonces, este es el sistema que se activa durante la hipertensión arterial. Creo que ya es una diapositiva que lo hemos visto alguna vez. Aquí se va a producir la liberación del angiotensinógeno producida por el hígado, la cual se va a convertir a angiotensina. Por el enzima convertidor de angiotensina 1, se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta es la causal de todo el problema de la hipertensión arterial, ¿no? Uno, que va a incrementar la descarga simpática, por lo que la persona puede tener taquicardia, va a haber vasoconstricción arteriolar, va a estimular la absorción de sodio y cloro a nivel de los túbulos contorneados, va a incrementar la excreción de potasio, va a retener mayor cantidad de agua, por consiguiente va a retener mayor cantidad de sal. A nivel de la glándula suprarrenal, específicamente en la corteza, va a haber mayor liberación de aldosterona y esto provoca una mayor retención de volumen, mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de agua. A nivel de las arteriolas, la vasoconstricción por la propia actividad simpática
con el aumento de la presión sanguínea. Y a nivel de la hipófisis va a secretar la hormona antidiurética, que va a hacer que se retenga una mayor cantidad de volumen. Entonces, la responsable de todo va a ser finalmente la angiotensina 2. A este nivel es que van a actuar tanto los YECAS como los ARAS, ¿no? Los ARAS que van a ser los fármacos que van a bloquear este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Digamos que la fase final o lo que provoca toda esta liberación de la angiotensina 2 va a ser un incremento en la retención de agua, mayor retención de sal, un incremento de volumen, con un incremento también de perfusión a nivel del aparato yuxtaglomerular. Los YECAS que actúan a este nivel inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 que actúan inhibiendo la acción de la angiotensina 2, ¿no? La diferencia entre ambos es la producción de tos, que producen los YECAS y los ARA2 no producen tos. Muy bien, a ver, vamos a analizar estas preguntas. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años, asmática, con crisis de gota? Presión arterial 158,90 y estenosis de arteria renal sobre riñón único. Pobrecita. Asmática, ¿qué fármacos no vamos a utilizar? Betabloqueantes, ¿no es cierto? Con crisis de gota, también ahí no van los betabloqueantes, tampoco puedo utilizar los diuréticos por la gota. Presión arterial de 158 con 90 milímetros de mercurio. Estenosis de arteria renal, por la estenosis de la arteria renal no puedo utilizar los YECAS, no puedo utilizar los ARAS, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco puedo utilizar? Solamente los calcio antagonistas. Los diuréticos por la gota, básicamente es que no podría emplear. Muy bien. Se diagnostica hipertensión arterial moderada a una mujer de 49 años, menopáusica desde hace 3 años, tiene antecedentes de migraña desde los 20 años y asma intrínseco desde los 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial? ...49 años, menopáusica, migrañas de los 20, asma desde los 41... ¿Cuál no estaría indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial? A ver, ¿quién se anima? ¿Betabloqueantes? Sí, dijeron betabloqueantes, ¿no? Muy bien. Perfecto, ¿no? Porque diuréticos sí podemos utilizar, los betabloqueantes ya salen por el asma que no podemos emplear. Si no hubiera el asma, podríamos emplear por la migraña, sí. El metoprolol, recuerden que sí es un fármaco que va bien con la migraña, ¿no? El prazosin no podemos utilizar porque... ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el de elección para controlar la hipertensión arterial en un paciente con varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva? Fármaco de elección en la hipertensión arterial, para controlar la hipertensión arterial. ¿Cuál? Falla cardíaca, ¿qué fármaco dijimos? Sí o sí dentro de la terapia. Falla cardíaca. Si es isquémica, betabloqueantes. Cardiopatía isquémica, betabloqueantes, ¿no es cierto? Pero si es falla cardíaca, van a ser los YECAS y los ARAS como fármacos de primera elección, porque disminuye mortalidad, recuerden. Por ahí alguien dijo diuréticos, está bien, diuréticos sí sirven en una falla cardíaca porque va a mejorar sintomatología, pero recuerden que no es el fármaco de elección, no es el fármaco de primera línea, porque no reduce mortalidad. Fármaco de primera línea van a ser los YECAS y los ARAS en el contexto de una falla cardíaca. ¿Bien listo? Y en la cardiopatía isquémica, betabloqueantes, ¿correcto? ¿Cuál de los siguientes efectos adversos puede presentarse durante el tratamiento con antagonistas de calcio? Es algo muy frecuente que vemos en la consulta diaria y va a ser el edema pretibial,
¿ya? Sobre todo se presenta con el amlodipino y el nifedipino. Esos dos fármacos son los que provocan de manera frecuente el edema pretibial. En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 con respecto a los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina es que tos, por ahí alguien dijo tos, perfecto. Recuerden que dentro de todos los estudios que se han realizado a los YECAS y a los ARAS, ambos tienen la misma eficacia, tienen la misma potencia, no hay mayor diferencia. La única diferencia que se puede obtener entre ellos es la presencia de tos. Quienes provocan tos, los YECAS. Los ARAS no provocan tos. Por ahí puede surgir alguna pregunta en relación a la adherencia, por ejemplo, porque los YECAS, la mayoría de YECAS como el captopril y el enalapril hay que darlo 2 veces al día, 3 veces al día el fármaco. Quizás allí puede disminuir la adherencia en el uso con los YECAS, pero existen YECAS como el tandolapril, por ejemplo el ramipril, que sí se puede utilizar también 1 vez al día y también tienen la misma adherencia que los ARAS, que también se dan 1 vez al día. En conclusión, no hay diferencia entre ambos fármacos. Lo único vendrían a ser, el único efecto adverso es la presencia de tos. Recuerden que ambas familias pueden provocar hiperpotasemia, están contraindicados en pacientes que tienen falla renal. Ambos protegen también la función renal cuando se da de manera, cuando se da en la hipertensión arterial como protector de órgano blanco al riñón, ambos protegen riñón, tanto los YECAS como los ARAS. No se puede dar en embarazadas en ninguno de los casos, ¿no? Ninguna de las dos, ni YECAS ni ARAS se puede dar en gestantes. Señale cuál de los siguientes es bloqueante selectivo alfa-1 adrenérgico. Creo que esa está sencilla, es el prazosin. Carvedilol es un beta bloqueante, al igual que el atenolol y el abetalol. Sobre los receptores alfa-1 actúa el prazosin, ¿no?